Indias profesional de Roberto Badie. Consideramos importante este tema puesto que la medicina, la ciencia y la ética van de la mano en todas sus etapas. Además, estas historias no deben de quedar en el olvido. Roberto Badie es un antropólogo investigador nacido en Uruguay, reconocido por su investigación sobre los ensayos clínicos y el papel en los voluntariados pagados dentro de la industria farmacéutica. A través de su trabajo etnográfico, especialmente en el libro The Professional Guinea Pig, analiza cómo las personas que participan en estudios médicos por dinero enfrentan riesgos físicos, dilemas éticos y condiciones económicas que muchas veces los empujan a convertirse en conejillos de indias profesionales. Sus estudios ofrecen una mirada crítica y humana a las dinámicas de poder, vulnerabilidad y mercado que rodean la investigación biomédica moderna. La tesis central es que la industria farmacéutica depende estructuralmente de una población pobre y vulnerable que son llamados los conejillos de indias, cuya remuneración utiliza sus cuerpos como mercancía, esto produciendo procesos de explotación, riesgos no reconocidos y deshumanización, pese a que la industria trata de ocultarlo como un lenguaje de voluntarios remunerados. Los conceptos clave. El primer concepto clave es la mercantilización del cuerpo. Los cuerpos de los sujetos se vuelven valiosos ya que las industrias los utilizan como materia prima y pues estos lo hacen a cambio de dinero. El segundo punto es la profesionalización del conejillo de indias. Los voluntarios se vuelven trabajadores especializados que participan repetidamente para sobrevivir económicamente y así creando una población estable. El punto 3 es la economía de la tortura moderada, pues los sujetos hacen esto a cambio de dinero y pues lo hacen, esto es doloroso y aburrido. Y el último punto es el riesgo y la negación del daño. Los sujetos subestiman los riesgos a largo plazo ya que considerando pues el tiempo laboral es breve. Los argumentos principales son primero es la industria farmacéutica necesita de una población vulnerable y pobre. El segundo punto es que la industria oculta la explotación utilizando un lenguaje engañoso. La tercera es que la participación es por necesidad, no por altruismo. La cuarta es que el trabajo como conejillo implica dolor, aburrimiento a cambio de dinero. La sexta es que los riesgos son reales, pero no son tomados en cuenta. Y la última es que el aumento del pago refuerza la personalización y la dependencia económica. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la metodología que utilizó el autor. El autor no realizó una investigación tradicional, sino una etnográfica que trata básicamente de ir a convivir y vivir el día a día con los voluntarios del conejillo de indias. Lo que hizo fue pasar 18 meses en Filadelfia, específicamente en un sector donde habían bastantes voluntarios para practicar esto. Estuvo con ellos en su día a día, conversando, observando y ayudándoles a prepararse para los tratamientos. Además, hizo entrevistas semi-estructuradas a más de 40 participantes. Y en base a esas historias, creó él una historia donde se explica el dolor, las emociones que cada participante tuvo. Y ahí el autor comparó dos grupos. El primer grupo, los voluntarios sanos y pagados, que son los que se les dice conejillos profesionales. Y el segundo grupo es las personas con VIH que participaban en un estudio que es la fase 2 y la fase 3. Son las personas que hacían por salud, más no por dinero, porque ya eran personas que eran contagiadas de VIH u otras enfermedades. Y algo que es importante es que él habló con médicos, con el profesional que dirige las pruebas
y co-miembro de los comités de ética, para entender cómo se justifican estos estudios y qué tan protegidos están los voluntarios. A modo de conclusión, en nuestro análisis grupal, tocamos diferentes temas que consideramos que son importantes para abarcar todo este tema de forma más específica. Como primer punto tenemos lo que es la explotación económica de los grupos vulnerables, principalmente las personas que se sometían a estos tratamientos, a estas prácticas clínicas, eran personas de grupos vulnerables, como ya mencioné, por ejemplo, los inmigrantes, que al estar en un país extranjero, en un país que estaban principalmente como ilegales, tenían que ganarse dinero de alguna manera y se adentraban a estas prácticas, ya que también entra en otra parte, como mencionamos aquí mi compañero, lo que es el cuerpo como mercancía. El cuerpo ya no pasa a ser propiedad de ellos, sino que pasa a ser propiedad de la industria, de un grupo más grande, del capitalismo, si lo podemos poner en otras palabras. Estas personas dependían y su cuerpo ya no les pertenecía, porque ya no tenían una libertad. Y aquí también entra el tema de la ética en la industria de la ciencia, la medicina, ya que, si se puede decir, era consentimiento, o sea, daban su consentimiento los participantes para someterse a esas prácticas, no era 100% informado. Esas personas conocían que había riesgos, pero no sabían totalmente cuáles eran y cómo les podía afectar a largo plazo. Habían personas que quedaban con secuelas, como se puede entender, ya que estas prácticas no eran reguladas. Y esto pues era algo muy grave, puesto que ya a esas personas que recibían sus pagos, por ejemplo, un testimonio recibió $355 solamente. Y lo podían ver como dinero fácil porque solamente era acercarse, ser el sujeto que recibía esas pruebas e irse. Pero ese dinero no representaba como tal los daños que le podía causar a la larga a estas personas, ya que quedaban con secuelas muy graves. Y se acercaban repetidamente, podían ir 1, 2, 3, 4 veces para recibir ese dinero de manera fácil. Podemos concluir por último que estas personas, todos en sí, tenemos que ser conscientes de que nuestro cuerpo tiene valor, que no es un objeto de venta, que tenemos que respetarnos y deben haber mecanismos, debe haber un régimen que controle los parámetros de este marco de la ética profesional, que no podemos utilizar a nosotros como personas por el nombre de la ciencia y de la salud. Gracias.